Hola, este es un video para explicar un código que realicé en Python para calcular las sumas de Riemann. Las sumas de Riemann, que es un tema que se ve en cálculo 2, se pueden calcular de varias formas o hay varios tipos, mejor dicho. Si incluso vemos aquí en Wikipedia, rápido podemos ver los tipos que mencionan. Mi script se basa en dos formas de calcular, la regla izquierda y derecha, ¿no? Las sumas que llamamos sumas izquierda o suma derecha de Riemann, y la otra que también se conocen como las sumas de Darboux son la suma superior y la suma inferior, que consideran calcular el ínfimo o el supremo de cada intervalo que vayamos dando, que se genera dependiendo las particiones que damos para calcular nuestra suma. Este fue un punto importante porque al parecer, pues yo no encontré en las librerías que estoy utilizando, que son SymPy o NumPy, una forma de calcular inmediatamente el supremo de una función en un intervalo dado. Entonces lo que tuve que hacer es crear unas funciones a las que se les manda este pequeño intervalo que crearon nuestras particiones. Sobre ese vuelvo a hacer muchas particiones pequeñas, evalúo la función y de esa forma pues encontramos una aproximación que parece estar bastante bien de lo que sería nuestro ínfimo supremo, ¿no? De la función en ese pequeño intervalo. Entonces, si quieren, vemos un ejemplo y después explico el código a detalle. Entonces, lo que tenemos es dos opciones. Este es un ejemplo de cómo es que se ingresan las funciones, ¿no? Aquí en este script. Esto es x cuadrada más 2x menos 45. Y pues tenemos las dos opciones, ¿no? De calcular las sumas izquierda y derecha al mismo tiempo para que se presenten en una misma gráfica y se pueda ver la diferencia, o la opción 2 que es suma inferior y superior, ¿no? Entonces, supongamos vamos a la opción uno y digamos que queremos x cuadrada menos 12, ¿no? Nos va a pedir los límites, digamos que menos 2.5 y 5.5 y el número de particiones. Voy a empezar con particiones, con un número pequeño de particiones para que se vean grandes los rectángulos y sea más fácil ver qué está ocurriendo, cómo se están calculando. Entonces, digamos que queremos 7 y ya nos imprime, ¿no? Nos muestra las dos gráficas, la suma izquierda, la suma derecha, los intervalos donde estamos calculando la suma, cuál es la función que nosotros dimos originalmente. Y luego vamos a mostrar esto que yo les llamé banners, que es donde nos muestra cuál es el valor que se calcula analíticamente. Esto sí se puede calcular directamente con la librería de SymPy. Después, cuál es la suma que nos da con estas particiones, dependiendo de la suma, claro. Y luego, pues, qué error nos estaría dando este cálculo, ¿no? Entonces, en la suma izquierda de Riemann, como su nombre lo indica, lo que estamos tomando como el valor de f de x es nuestro punto a la izquierda del intervalo que nos generó la partición. Entonces, en este caso, pues vemos que el punto a la izquierda es este y sobre ese se genera nuestro rectángulo para calcular el área y así continuamente, ¿no? Con la suma derecha, pues igual como su nombre lo indica, pues estamos tomando el punto a la derecha de ese intervalo y sobre ese es donde estamos calculando nuestra área. Esto, pues por tener pocas particiones, nos da un error grande y podemos ver lo mismo ahora con las sumas inferior y superior. Nuevamente x cuadrada menos 12, de menos 2.5 a 5.5 y 7 particiones. Este cálculo tarda un poco más porque se está haciendo el cálculo de los ínfimos y los supremos en cada intervalo que se genera en esas particiones, ¿no? Entonces esto es lo que nos va a ayudar es que, bueno, para la suma inferior, donde estamos tomando, como dice aquí en Wikipedia, para la suma inferior de cada intervalo, estamos tomando el ínfimo, ¿no? Entonces, primero hay que calcular, hay que descubrir cuál es el ínfimo en ese pequeño intervalo que generó la partición y sobre ese calculamos nuestra área del rectángulo, ¿no? Entonces aquí vemos que el ínfimo se encuentra del lado derecho, aquí se encuentra del lado derecho, pero ya en nuestro siguiente rectángulo pues ya está del lado izquierdo, entonces se siguen tomando los ínfimos, ¿no? Es así como lo obtenemos. Y en el caso de los supremos, pues lo que encontramos es cuál es el punto máximo, cuál es el supremo de ese intervalo en la función.
y pues encontramos que se calcula en este lado, del lado izquierdo, y una vez que pasamos el cero, pues los encontramos del lado derecho. Y así es como se calcula. Obviamente estos errores pues son grandes porque estamos agarrando particiones pequeñas que hacen pocos intervalos. Este cálculo, entre más aumentamos las particiones, pues va a tomar algo de tiempo en las sumas inferiores y superiores, porque estamos calculando el ínfimo y el supremo, ¿no? Y se puede hacer cualquier, cualquier función realmente, ingresa la función. Y bueno, esto se puede hacer con cualquier otro tipo de función. Podemos calcular, por ejemplo, sumas inferiores y superiores, digamos que del logaritmo natural de x más 1, ¿no? De 1 a 5 y con 20 particiones, por ejemplo. Y bueno, pues esto nos va a dar la función del logaritmo x más 1. Aquí estamos calculando las sumas inferiores y acá las sumas superiores, aunque es más sencillo. Pero bueno, se puede hacer cualquier cosa. Salimos del programa y si quieren revisamos rápido el código. Estas son las librerías que se utilizan. La librería de OS pues, nos permite, cuando creamos el ejecutable, pues tener un control, ¿no? Del flujo, hacer pausas, limpiar pantallas. Además, SymPy es la que nos permite hacer uso de funciones simbólicas, ¿no? Meter X, por ejemplo, eso es lo primero que hacemos, crear los símbolos que vamos a utilizar como nuestras variables, que nos permite meter las funciones tal cual como esto y luego convertirlas a lo que SymPy utiliza para poder modificarlas, evaluarlas, demás. Eso lo hacemos de hecho, con nuestra primera función, ¿no? Que es la que nos pide, que le pide al usuario el input. Cuando lo pone de esta forma, pues lo convertimos, lo simplificamos, ¿no? Es lo que hace esta función, lo simplify y luego lo simplifica para hacer los cálculos de forma más fácil. NumPy, que es la librería que nos permite trabajar con matrices o hacer cálculos, por ejemplo, lo que se utiliza para el ínfimo y eso, crear los pequeños subintervalos, pues con NumPy podemos hacer ahí los cálculos rápido, y Matplotlib Library, que es la que nos va a permitir graficar. Este comando en específico es para cuando se crea el ejecutable. Le decimos a Matplotlib Library que vamos a estar en Windows, que use este engine, ¿no? Este motor. Estamos usando en algunas ocasiones dos decimales, ¿no? Para simplificar los cálculos. Y bueno, este es el título. La primera función que les decía que es la que nos da el input. Esta función del banner es la que nos permite poner el banner que se muestra en la gráfica, donde nos dice cuál es el valor de la integral calculado analíticamente, cuál es nuestro valor de la suma, cuál es el error. Esto pues solo nos va a ayudar a generar el error y el texto en sí, ¿no? Que esto es el texto que vemos. Esta otra función auxiliar, que es la que va a crear intervalos, es la que nos pide los límites inferior-superior, cuántas particiones queremos, y va a generar cuántos intervalos se crean, ¿no? Entre esos límites por el número de particiones que queremos. Luego están estas funciones auxiliares que les comentaba, la que nos va a dar el ínfimo de un pequeño intervalo que se generó entre cada partición. La aproximación que funciona muy bien y que no toma mucho tiempo es darle el pequeño intervalo de una partición, que van a ser los valores A y B, pasarle la función que queremos, y luego este pequeño intervalo AB, dividirlo entre 3000. Entonces, de estos 3000 subintervalos que se hacen, estamos evaluando la función y regresando, poniendo los valores en una lista, la cual después al final lo único que vamos a hacer es obtener el mínimo, ¿no? Para el ínfimo. De toda esa lista de evaluaciones que se generó, vamos a sacar el mínimo y ese vamos a decir, pues este es mi ínfimo. Y lo mismo con el supremo, ¿no? Se divide en 3000, se evalúa ese subintervalo que dimos en una partición,
y obtenemos el máximo. Esta función crea puntos, los puntos que vemos para nuestra función en rojo, la que se grafica en color rojo, que es la función tal cual, la curva o la línea que estamos graficando. Estoy generando 1000 puntos, ¿no? Para que se vea bonita, por así decirlo. Con 1000 parece de funcionar bien, dependiendo de lo que damos. Obviamente, si fuera muy grande la gráfica, necesitaremos más, pero pues esta es una buena aproximación. Y de ahí, pues bueno, podríamos empezar a ver nuestro menú de inicio, donde solo tenemos dos opciones y damos la opción 1, pues vamos a crear la suma izquierda, la suma derecha, después de haberle pedido al usuario el input, los intervalos, y con esa información, pues vamos a crear primero los puntos de nuestra gráfica en rojo, y luego vamos a mandar a llamar las funciones que ya generan las sumas, ¿no? Entonces, vamos a ver un ejemplo. Realmente todas son muy similares, solo cambia pues dependiendo lo que queremos calcular, ¿no? Si es la suma izquierda, pues vamos a agarrar los puntos x, y si es la suma derecha, pues los puntos x y más 1. Por eso que lo vemos aquí en nuestro for loop, ¿no? Por ejemplo, nosotros le pasamos a la suma la función, cuáles son nuestros límites de integración, cuántas particiones hubo y de qué tamaño es cada intervalo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la suma izquierda, como nosotros estamos calculando los valores de la función evaluados en x, y, vamos a calcular manualmente el último, que es nuestra función evaluada en el límite superior. Y eso lo vamos a tener ahí guardado, que después de haber hecho todos los cálculos intermedios, lo agregamos, ¿no? ¿Esto con qué objetivo? Pues con que estamos haciendo rectángulos, ¿no? Entonces, cuando calculamos la suma izquierda, pues el primer rectángulo o el primer límite, el lado izquierdo de nuestro primer rectángulo, pues sí lo calculamos y vamos haciendo una lista de cuáles son esos puntos, ¿no? Vamos a tomar nuestro límite inferior con la función evaluada en ese límite, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos en cada ciclo del for. Primero vamos a buscar, o como lo podemos ver más fácilmente, ya existe nuestro punto inicial del rectángulo, vamos a ver cuál es el punto final en X, ¿no? Que nos va a hacer el rectángulo, evaluamos la altura que vamos a necesitar, que es calculamos el área, y esa área pues, la vamos sumando continuamente para que nos dé el área total. Y esto lo vamos guardando en una tabla, en tuples, en tuplas, donde vamos a tener el punto en X y el punto en Y. Esto desde i igual a 0 hasta, realmente esto es n-1, ¿no? Porque como funciona Python, pues el último punto no lo estamos tomando, por eso que lo evaluamos antes de hacer todo el cálculo intermedio, y al final hacemos ese append en la lista, ¿no? Entonces, ya teniendo esta lista que nosotros le llamamos tabla, que es la que nos va a ayudar a estar graficando, ¿no? Ya tenemos todos los puntos que necesitamos para nuestro graficador para que haga los rectángulos. Y la suma, pues, fue la suma que se fue acumulando de las áreas de esos rectángulos. Entonces, la suma izquierda funciona desde igual a 0 hasta n, realmente n-1, pero con el n que nosotros metimos ahí. Y la suma derecha va a omitir el primer punto y la evaluación en ese punto para empezar desde igual a 1 hasta n, ¿no? Que lo que quiere decir es que estamos agarrando el punto que está del lado derecho de cada rectángulo. Así es como funciona. En el caso de la suma inferior, la suma superior, son muy similares. La diferencia es que en lugar de estar evaluando nuestro punto izquierdo y nuestro punto derecho, vamos a agarrar los dos puntos de nuestro intervalo que generó cada partición. Entonces iniciamos con el primer punto, ¿no? Que está en nuestro límite inferior. Vemos cuál es el punto del lado derecho que genera todo ese subintervalo. Y con esos dos puntos que generamos un subintervalo, vamos a calcular cuál es el supremo o el ínfimo, que en este caso de la suma inferior, pues es el ínfimo,
pues, de ese intervalo, ¿no? Entonces, generamos nuestro límite inferior del subintervalo, el límite superior del subintervalo, mandamos esos a la función de ínfimo y ese nos va a regresar cuál es realmente tu valor ínfimo, tu mínimo en ese intervalo. Y entonces esto lo mandamos a la tabla y la tabla, pues, ¿qué le decimos? Como no sabemos si el ínfimo o el supremo realmente estén en en una orilla de ese rectángulo o de ese intervalo más bien, lo que hacemos es copiar nuestro xy, copiar nuestro valor de la función evaluado en ese ínfimo o en ese supremo en nuestros valores de xy y xy más 1, ¿no? Entonces las tuplas van a tener el mismo valor de y para que pues nuestro rectángulo esté, digamos, a la misma altura en ambos puntos de ese intervalo. Por eso que hacemos dos appends a diferencia de uno, ¿no? En cada for, porque este for estaba haciendo la tupla de cada xy con su punto evaluado en f, y en este caso, pues, primero obtenemos nuestro ínfimo o supremo, y una vez teniendo ese valor, generamos las dos tuplas, una con xy y el valor evaluado en el ínfimo, y otra con xy más 1 y el valor evaluado en ese ínfimo, para que nos dé el rectángulo. Eso fue para la suma inferior. La suma superior es lo mismo, solo que estamos mandando a llamar la función de supremo. Entonces, estas funciones pues nos regresan la suma, el valor de la suma ya acumulado, suma total, y la tabla, ¿no? Con todos estos puntos. Entonces, teniendo esa tabla, nosotros mandamos a llamar las funciones de imprimir. Se pasan todos estos datos. Se pasa nuestra función, los límites inferior, superior, ¿no? Que son los que les vamos a decir de dónde a dónde va la gráfica. Los puntos, que estos puntos se generan de nuestra función auxiliar crear puntos, ¿no? Estos puntos es una tabla que es la que va a tomar la gráfica roja y le vamos a pasar la tabla, en este caso, como la suma izquierda y la suma derecha tienen los mismos puntos x, y, le pasamos solo una, luego los valores de las sumas ya calculadas y de cuántas particiones son, y pues eso ya se manda, ¿no? A nuestra gráfica de arriba, le pasamos cuáles son los puntos para la gráfica en rojo, cómo queremos ir llenando los rectángulos y los textos que queremos, etcétera, etcétera. Luego es para la parte de la gráfica de abajo. Y para graficar la parte de ínfimos y supremos, la diferencia es que pasamos las dos tablas, ¿no? Una para cada gráfica, a diferencia de izquierda y derecha, donde solo pasábamos uno. ¿Esto por qué? Porque las de izquierda y derecha básicamente comparten, comparten todos los valores de f de x, ¿no? La única diferencia es que para la izquierda le vamos a decir, agarra la altura del punto a la izquierda y sobre ese hace el rectángulo. Y a la derecha, pues al revés, ¿no? Agarra el de la derecha y sobre ese hace el rectángulo. Pero la tabla es la misma. La diferencia con la de ínfimos y supremos es que, pues no, las alturas de los rectángulos que son f de x, pues sí van a cambiar en base de si fue el ínfimo o el supremo. Entonces, por eso las pasamos independientemente. La tabla 1 es la suma inferior y la tabla 2 es la de la suma superior. Y pues básicamente es todo.